Hola queridos amigos, bienvenidos a Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Hemos estado estudiando acerca de ese último discurso de Cristo Jesús que tuvo con los discípulos justo antes de ir a la cruz. Y ese discurso tú lo puedes encontrar en Juan, desde el capítulo 14 al capítulo 17. Y hemos estado comentando acerca de esas enseñanzas que tuvo Cristo allí para con sus discípulos. Y sabes tú que en una ocasión Cristo dijo que el árbol se conoce por su fruto y que una higuera da higos y un olivo da aceitunas. Ahora, si Dios el Padre es espíritu y Cristo es espíritu, escucha bien la pregunta: ¿será que el fruto del Espíritu es la obra del Padre y de Cristo en el creyente? No te retires, muy pronto, en unos segundos, comenzamos con el tema de hoy. Así es, estamos aquí con ustedes, contigo en Esencial Factor. Gracias por estar allí. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, lo puedes escribir y gustosamente lo estaré leyendo y compartiendo con las personas. Como dije al principio, hemos estado estudiando acerca de ese último discurso de Cristo Jesús con sus discípulos, desde Juan capítulo 14 al versículo 17, donde Cristo habla del Consolador y explica quién es el Consolador. Voy a compartir con ustedes aquí con la diapositiva para que veamos primeramente, antes de entrar en Juan 15, vamos a conocer algo que tiene que ver también con esa cualidad, esas características de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo algo que es importante y lo vamos a ver allí en Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. Mira que Cristo lo mismo lo está diciendo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Conocer. ¿A quién? A ti, al único Dios verdadero, haciendo referencia al Padre. Y luego dice: y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay algo importante que Cristo dice aquí. Algo importante que Cristo dice aquí. Es cuando dice al único Dios verdadero y también dice a Jesucristo. ¿Sabes tú que en la versión en español, por ejemplo en Reina Valera, que es esta versión que estamos leyendo, él dice Jesucristo y allí aparece tanto Jesús como Cristo aparece pegado, pero en original no, en el original aparecen separados. Jesús una parte, Cristo otra parte, o sea, separado. Y esto está hablando de las dos naturalezas de Cristo. ¿Tú sabías eso? Cuando Cristo menciona eso, no lo menciona solamente por decir un nombre, aunque lamentablemente ahorita se conoce como un nombre, pero no es un nombre. Está hablando es de las cualidades de Cristo como el Mesías. Jesús, la parte hombre; Cristo, la parte divina. Entonces lo unen para decir Jesucristo. ¿Ves? Quitando la importancia o rebajando esa cualidad importante de Cristo como ser divino. En el original dice Yeshua Yamashiach. Es como dice, por ejemplo, allí en griego Jesús, Christos, que en hebreo así se conocía a Cristo, en hebreo, en arameo, que era Yehoshua o Yeshua Hamashiach. Así aparece en el original, separado. Entonces esa parte de Yeshua está hablando de su parte humana. ¿Te recuerda que el ángel dice que le pongan a ese niño que nació Yeshua porque salvaría a su pueblo de su pecado? ¿Por qué? Porque la palabra Yeshua tiene relación con el nombre de Jehová. Y lo vamos a ver ahora. Mira cómo dice, por ejemplo, lo que significa. Esa palabra es la transliteración del término hebreo
Yehoshua o Yeshua, que es la contracción de Josué. ¿Te recuerda Josué? El Antiguo Testamento, que significa que Yahweh salva. O Yahweh es la salvación. ¿Cómo salvaría Yahweh, que está hablando acerca del Padre? ¿Cómo salvaría a la humanidad? Bueno, enviando a su Hijo, la simiente, él mismo lo prometió. Y Pedro dijo que Cristo estaba destinado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde nació ese plan de presentar o enviar a Cristo como la simiente o como un cordero sin mancha para el sacrificio por la humanidad? En la mente de Yahweh o de Jehová, que es el Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, el nombre de Cristo, que es Yeshua, significa Yahvé o Yahweh salva. Yahweh es salvación. ¿Por qué? Porque de esta forma salvaría a la humanidad. ¿Cómo? Enviando a su Hijo unigénito. Y para enviarlo tiene que ser encarnado. Entonces Yeshua está hablando de la parte humana de Cristo. Por eso esto lo podemos leer, por ejemplo, en Romanos 8, 3 y 4. Romanos capítulo 8, los versículos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley nos salva, la ley nos señala lo que es el pecado, nos señala lo que es lo justo, lo bueno. La ley nos salva. ¿Me explico? Si nosotros procuramos ser salvos por la ley, hermano, vamos a vivir condenados. Nadie puede guardar la ley. ¿Y gracias a quién es que podemos guardar la ley? Lo que sigue diciendo. Y debido a que la ley nos salva, entonces dice: Dios enviando a su Hijo, mira, enviando a su Hijo, ya era hijo, en semejanza de carne de pecado, o sea, como un ser humano como nosotros, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Y recuerda, Yeshua, que es la parte humana de Cristo, significa Jehová o Yahvé salva. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros éramos débiles para cumplir la ley, obedecer la ley, que está hablando acerca de los 10 mandamientos. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, que podamos guardar la ley. Cristo venció el pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que esa victoria la pudiéramos tener nosotros. La recibimos de Cristo Jesús y Él nos capacita, Él nos habilita. Y ten presente, porque esa es la introducción. Estamos viendo para poder llegar al tema de este estudio. Tenemos que comprender esto. Cristo tuvo que venir ¿en qué? Como ser humano, en carne de pecado. Condenó el pecado en la carne, fortalecido por el Padre Celestial. Por eso el mismo Cristo dice: no soy yo, es el Padre que hace esa obra. ¿Me explico? Es el Padre fortaleciendo a Cristo, a su Hijo. Entonces dice que condenó el pecado en la carne. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, de que nosotros podamos guardar la ley. No por nuestras fuerzas, sino gracias a quién? Al poder, a la capacitación, al fortalecimiento y a la obra poderosa y perfecta de Cristo Jesús en el ser humano, en el creyente, para que no andemos conforme a la carne, como dice allí. Ya no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Ten presente, Cristo tiene dos naturalezas, y estamos hablando acerca de la parte humana. Esa parte humana de Cristo es poder, es salvación, porque Cristo condenó el pecado en la carne, fortalecido por el Padre Celestial. Entonces Él vino, ¿para qué? Porque gracias a Él es para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, para que nosotros podamos cumplir la ley. Y recuerda, no es nuestra fuerza, es la fuerza de Cristo, porque Él fue el que condenó el pecado en la carne, ayudado y fortalecido por el Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora vamos a ver la parte divina, que tiene que ver con Christos. ¿Y qué significa Christos? Bueno, significa ungido. Mesías, que en hebreo es Mashiach. Ungido, Mesías, una persona consagrada. ¿Me explico? Pero que esta palabra tiene que ver, no solamente tiene que ver con
con la unción que pueda tener una persona, como por ejemplo el rey Ciro de Medo-Persa. En el Antiguo Testamento también se le conoce como el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque tenía una responsabilidad, ya estaba profetizado desde antes de nacer. ¿Para qué? Para que pudiera hacer una obra a favor del pueblo de Israel. Él abrió las puertas al imperio de Medo-Persa para que Israel fuera a Jerusalén, el pueblo hebreo. Pero esta palabra tiene que ver también más con la parte divina de Cristo. Me explico, como hijo de Dios. Porque Cristo tiene una unción, Cristo tenía ese poder, esa gloria, esa autoridad desde antes de venir a la tierra. ¿Me explico? Mira y otra cosa importante, los judíos entendían qué significa ser Mesías. Los hebreos no solamente eran los fariseos, los doctores de la ley, sino que la mente hebrea entendía que el Mesías era un ser divino porque era hijo de Dios. Dios había prometido enviar la simiente. ¿Y la simiente qué quiere decir? Un descendiente, en este caso del Padre. Por eso se le dice la simiente de Dios. Cuando tú ves en la Biblia, cuando dice Dios, está refiriéndose al Dios Padre. ¿Me explico? Por eso se le dice Padre. Porque Cristo es hijo desde antes de venir a la tierra. Por eso se le dice la simiente de Dios, dice Primera de Juan. Es descendencia del Padre. Y la mente hebrea entendía eso. Por eso mira lo que ocurrió cuando en una oportunidad los fariseos se enfrentan a Cristo. Mira lo que dice. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué los judíos querían matar a Cristo Jesús? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, que es el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué significa o qué involucra para la mente hebrea? ¿Qué significaba que una persona dijera que Dios era su propio Padre? Bueno, que esa persona se hacía igual a Dios. Yo he escuchado a muchas personas que enseñan la Biblia que dicen de que a Cristo solamente se le llama hijo de Dios solamente por su encarnación, por su nacimiento en el vientre de María y por su resurrección. Y con mucho respeto yo digo que están equivocados. Porque para la mente hebrea, el Mesías, que era un ser divino, era hijo de Dios, por lo tanto era igual a Dios. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que Cristo participa de la misma naturaleza del Padre, es la misma sustancia. ¿Sí? Y esto lo entendía un hebreo, por eso querían matar a Cristo, lo querían apedrear, porque él decía que él era el hijo de Dios, por lo tanto el Mesías. Y cuando se decía que era hijo de Dios, ¿qué pasaba? Automáticamente se hacía igual a Dios. Entonces, en esta parte estamos viendo las dos naturalezas de Cristo. Yeshua, Hamashia. Yeshua tiene que ver con la parte humana, que dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne y que gracias a eso la justicia de la ley se cumple en nosotros. Y Mesías, Hamashia, tiene que ver con su parte divina, en el cual es igual a Dios, como dice Pablo en Filipenses. Siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó y se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí estamos viendo también las dos naturalezas de Cristo Jesús. Ahora, mira, entendiendo esto, porque esto yo creo que es importante y lo mantengo porque el mismo Cristo dijo, mira, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcamos acerca del Padre Celestial como el único Dios verdadero, pero que también conozcamos a quién, a Yeshua Hamashia. Porque estas cualidades de Cristo son importantes que nosotros lo entendamos, porque ahí hay poder. Ahí hay ¿cómo podemos decir? Ahí hay conocimiento que nosotros debemos entender acerca de Cristo como nuestro Salvador. ¿Y eso es qué? Eso se convierte en vida eterna. Cuando conocemos a Cristo, estamos conociendo al Padre. Estamos saliendo de la ignorancia
de la cual Satanás nos introdujo cuando él habló falsamente del Padre en el cielo, lo llamó injusto. Ahí nació el espíritu del anticristo y también lo distorsionó aquí en la tierra cuando le mintió a Eva. ¿Te das dando cuenta que para llevar al hombre al pecado Satanás tuvo que hacer lo mismo? Hablar falsamente en contra del Padre Celestial. Lo hizo en el cielo. Se trajo la tercera parte de los ángeles, los cuales se convirtieron en demonios. Y lo hizo aquí en la tierra, llevando a Eva, siendo perfecta, a que pecara, a que se rebelara contra el Padre Celestial. Entonces, quiere decir que nos introdujo en esa ignorancia, en un manto de oscuridad y muerte. Y nosotros nos mantenemos, el ser humano se mantiene, cuando se mantiene en la ignorancia acerca del Padre y de Cristo, vive pecando. Por eso, ¿y qué es la consecuencia del pecado? La muerte. Quiere decir que para que nosotros salgamos de la muerte a la vida, entonces tenemos que conocer a quién, al Padre y a Cristo. Pero gracias a quién nosotros llegamos a conocer al Padre, la verdad acerca del Padre, a través de Cristo Jesús, que es el que lo revela y el que testifica y el que da testimonio del Padre. El testimonio verdadero, por eso que en Apocalipsis se le llama el testigo fiel y verdadero. ¿Tú sabías eso? Ese tema a mí me apasiona. Desde que yo comencé a indagar sobre esto, más se me confirma y más veo lo importante y alabo a Dios por eso. Entonces, entendiendo que Cristo es Yeshua, Hamashiach, está hablando de la parte humana y de la parte divina, entonces por lo tanto Cristo, participando de la misma naturaleza del Padre, entonces también Él es espíritu, así como el Padre es espíritu. Antes de entrar en la siguiente parte acerca de este punto, acerca de que Cristo es espíritu, voy a leer algunos comentarios y gracias por estar allí. Dice José Giraldo Contreras, amén, Dios te bendiga. Hermano, gracias por escribir, por estar allí. Milagro Portillo dice, gracias hermanito Daniel, Dios los bendiga grandemente, saludo muy cariñoso desde Costa Rica. Muchas gracias, hermana, muchas gracias por esos saludos y por ese cariño. Dios le bendiga igualmente a usted, a su familia, y gracias por escribir. Dios les bendiga a todos, igualmente a los que están allí presentes escuchando. Entonces, entendiendo que Cristo tiene dos naturalezas, por lo tanto es divino, como el Padre es divino, participa de la misma naturaleza del Padre. Esto lo hemos visto en los estudios anteriores y yo te invito a que también busques esos estudios, porque esto es una serie hablando acerca de ese discurso, de ese último discurso que tuvo Cristo Jesús, y hemos estado hablando acerca también del Consolador. Entonces, entendiendo esto, que Cristo tiene naturaleza humana, que tiene que ver con Yeshua, y la parte divina, que es Hamashiach, quiere decir entonces que también Cristo es espíritu. Y esto lo dice también la Biblia, hermano querido. Mira, esto no es una locura. Esto lo dice la Biblia. Qué interesante e importante. ¿Por qué? Porque en la mente hebrea era así. Mira, vamos a seguir leyendo estas cualidades acerca de Cristo. Entonces mira lo que dice Juan 4:24. Dice Juan 4:24, haciendo referencia a que Dios el Padre es espíritu, dice, Dios es espíritu, y el mismo Cristo lo dijo. Cristo es el mismo que dijo esto, se lo dijo a la samaritana, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el mismo Cristo le dice a la samaritana, mira, ya no es necesario que si le adoran aquí o si le adoran en el templo, que es lo que está enseñando con esto, que lo pueden adorar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el Padre va a estar presente, porque es el espíritu. Él es espíritu, esa es su naturaleza. Él es espíritu, por lo tanto puede estar en cualquier lugar. Es omnipresente. ¿Me explico? Pero Cristo, participando de la misma naturaleza del Padre, por lo tanto también la Biblia dice que es espíritu. Mira lo que dice en 2 Corintios 3, 16, 17. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo es Espíritu. ¿Te recuerdas cuando los discípulos estaban allí reunidos y de repente apareció Cristo? No tocó puerta, traspasó la puerta o la pared y apareció de repente allí. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. Él es Espíritu. ¿Me explico? Aunque pueda tener naturaleza humana, Él sigue siendo divino.
Y a muchas veces nosotros se nos olvida esto. Dice José Giraldo, sigo aquí con los comentarios. José Giraldo Contreras dice: así es, la única manera en que Satanás tiene poder sobre la mente es por el engaño. Así es. Marco Alcón Mamani dice: saludos mi hermano Daniel, que Dios le bendiga. Igualmente a usted, hermano, Dios le bendiga, gracias por escribir. Y Ruiz Marjorie dice: bendiciones. Igualmente para ti, Marjorie, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos los que escribieron. Bueno, y seguimos. Entonces, cuando dice que el Señor es espíritu, mira lo que dice: Cristo es espíritu, el Señor es espíritu. ¿Por qué? Porque es divino, Él sigue manteniendo su naturaleza divina. Y donde está el espíritu del Señor, ¿qué quiere decir el espíritu del Señor? Su presencia, aunque invisible, es mismo Cristo. Allá hay libertad. Ahora, vamos a confirmarlo, porque uno puede, hay personas que pueden decir: pero el Señor, ¿cómo sabemos nosotros que el Señor es Cristo? ¿Cómo sabemos nosotros que cuando se refiere que el Señor es el Espíritu, se está haciendo referencia a Cristo? Bueno, el mismo contexto lo dice, pero yo te lo voy a confirmar con otros versículos más. Mira lo que dice 1 Corintios 8:6. Pero nosotros, sin embargo, o sea, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Dice allí: Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otro versículo, mire lo que dice Filipenses 2, 10, 11. Para que en el nombre de Jesús, allí enfatiza Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué? Es el Señor, para gloria a Dios el Padre. Por lo tanto, cuando aquí dice que el Señor es el Espíritu, está haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. Podemos decir, porque Cristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Cristo, allá hay libertad. Y cuando dice el Espíritu de Cristo, no es otro. Él es el mismo, es su presencia divina. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, ya que Él es espíritu y participa de la misma naturaleza del Padre. ¿Me explico? Esto es claro, hermano. Mira, y te digo, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para que nosotros podamos ver esto. Y le doy gracias a Cristo que pudo enseñarles estas cosas a los discípulos para que no fueran engañados. Igualmente para que nosotros entendamos quién es el que está a nuestro lado. En un mundo de dioses creados por Babilonia, porque Babilonia se convirtió en un símbolo de idolatría. ¿Debido a qué? Porque es la cuna. Babilonia es la cuna de esos dioses falsos que abundan en el mundo. Y la Biblia te muestra cuál es el Dios y cómo es el Dios verdadero. Y Cristo se lo dice a los discípulos en el último discurso antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces, ese discurso es importante para los discípulos y es importante para ti y para mí. Por eso que en estos últimos estudios hemos estado comprendiendo acerca de ese discurso. Yo no quiero beber vino de Babilonia. Y Dios me libre de darte a ti vino de Babilonia. ¿Me explico? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y estamos en eso, conociendo al Padre, esas características, esas cualidades del Padre y también de Cristo Jesús, siguiendo el consejo de Cristo, y esa es la vida eterna. Ahora vamos a ver, como te dije, mira, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para ver esta verdad. Pero bueno, hay personas que esperan citas de Ellen White, de la sierva del Señor, y lo vamos a ver. Mira lo que dice, por ejemplo, en Testimonio Especial del 10 de mayo de 1899 dice: pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Estamos viendo las dos naturalezas. No cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino.
ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano o divino, ¿te recuerdas? Yeshua, Hamashiach. Lo que dijo Jesús, lo que dijo Cristo en Juan 17:3. Que te conozcan a ti y a quién, a Jesús Cristo, o sea, Yeshua Hamashiach, separado, humano divino. Dice, vuelvo a leer, las dos expresiones humano y divino eran estrechas e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. Cristo era humano, pero también Cristo es divino. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Seguía siendo omnipresente. Seguía siendo omnipotente y omnisapiente. Lo conocía todo. Cuando vio a Natanael le dice, mire, aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía eso? Porque él es omnisapiens. Y también le dijo, y Natanael le dijo, bueno, Señor, ¿y cómo sabes tú? ¿De dónde me conoces? Y Cristo le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué significa eso? Omnipresente. ¿Estás viendo? La misma Biblia te lo enseña. Aquí no hay para dónde correr. Eso está claro. Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y por ser divino, participa de la misma naturaleza del Padre, por lo tanto es omnipresente y es espíritu. Así como el Padre es espíritu, y te lo dice hemos visto los versículos. La misma Biblia te dice que Cristo es espíritu porque es un ser divino. Sigue manteniendo su naturaleza divina. No cesó de ser Dios cuando se hizo hombre, como dice la cita. Vamos a ver la siguiente. Mira lo que dice. Esto está en la carta 119, 18 de febrero de 1895. En el párrafo 18 dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos, o sea, para los discípulos, que los abandonara, acudiera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. Entonces, la voluntad del Padre no era que Cristo se quedara aquí para siempre, sino que fuera al cielo a interceder, a presentar su sangre, a interceder por el ser humano. Pero Cristo le promete a los discípulos que no estarían solos, sino que dice, volveré. No lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Me explico? Entonces, dice que para ellos sería mejor que Cristo fuera al cielo y así pudiera estar con toda persona, con los discípulos y con toda persona que creyera en este mundo. Por eso sigue diciendo allí la cita, dice, el Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él mismo. ¿Me explico? La cita es clara. O sea, no hay tanta dificultad, complejidad, enredo para entender la cita. Dice, el Espíritu Santo es Él mismo, o sea, hablando de Cristo. El Espíritu Santo es Él mismo, pero que despojado de la personalidad de la humanidad, o sea, despojado de la humanidad, de la parte humana, e independiente de ella. Él se presentaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo. ¿Como el qué? El omnipresente. ¿Y qué es su Espíritu Santo? Es su presencia santa y divina. Aunque invisible, es el mismo. Porque en la misma cita te dice, el Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana. Eso es lo que dice la Biblia y lo que dijo Cristo Jesús a los discípulos. ¿Me explico? Entonces, aquí estamos viendo cómo Cristo entonces tiene las dos naturalezas, tiene la parte humana y tiene la parte divina. Como ser humano,
está en el cielo intercediendo ante el Padre Celestial presentando su sangre, pero por medio de su naturaleza divina, Él está con nosotros. ¿Me explico? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, es el mismo Cristo. Aunque invisible, es Cristo mismo. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que el Padre y Cristo son espíritu, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿será que el fruto del Espíritu es la obra del Padre y de Cristo en el creyente? ¿Será que el fruto del Espíritu es la obra del Padre y de Cristo en el creyente? Pero vamos a ver qué dijo Cristo Jesús. No es lo que diga yo, es lo que dice Cristo Jesús, y Cristo se lo enseñó a los discípulos. Qué interesante. Bueno, y esa enseñanza no solamente era para los discípulos, sino también para nosotros. Mira, vamos a ver cuando se habla del fruto del Espíritu en Gálatas, y veamos el contexto cuando se habla de las obras de la carne en plural, y cuando se habla del fruto del Espíritu se habla en singular, fruto. Entonces, vamos a ver aquí estos versículos de Gálatas. Mira lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira cómo dice, obras en plural. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí vemos en plural las obras de la carne. Ahora vamos a entrar en el fruto del Espíritu. Y mira lo que dice. Los versículos 22 y 23 dice: más el fruto, singular, más el fruto del Espíritu es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que condene estas cosas. Más bien la ley aprueba. Y ten presente que la ley refleja el carácter de Dios. Aquí hay una pista que es el fruto del Espíritu. Si la ley aprueba el fruto del Espíritu y la ley es un reflejo del carácter del Padre Celestial, entonces aquí nos está dando una pista. ¿Qué espíritu es ese? Ahora te hago la pregunta. ¿Dónde más se habla del fruto en singular? ¿Dónde más en la Biblia se habla del fruto en singular? Exacto. En Juan 15. Y forma parte del último discurso que tuvo Cristo con los discípulos justo antes de ir a la cruz. Y te repito, entender ese discurso es importante para ti y para mí. Entonces, cuando se habla del fruto del Espíritu, no está hablando de una parte de la obra del Padre y de Cristo. Y eso lo vamos a ver cuando Cristo lo menciona y lo enseña. Porque para mí, mira, querido amigo y hermano que me estás escuchando, te voy a decir algo. Para mí, Cristo es el maestro de los maestros. Cristo tuvo que enseñarle a un doctor de la ley que era Nicodemo. Por lo tanto, lo que Cristo enseñó del Padre y de su obra, tanto en su enseñanza, en toda su vida, como en ese último discurso, es verdadero. No hay nadie en este mundo que haya enseñado los misterios y las cosas de Dios tan simples y tan fáciles como Cristo Jesús. ¿Me explico? Ahora, Cristo enseña cuál es el fruto del Espíritu. ¿Y quiénes son esos que actúan en el creyente? Vamos a Juan 15. Vamos a leer allí versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Aquí está hablando Cristo. Él dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
en singular. Por lo tanto, está hablando de lo mismo que Pablo mencionó en Gálatas 5. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En singular, más fruto. ¿A cuánto se nombra allí? ¿A cuánto Cristo nombra? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Solamente 2. Y hemos visto que la Biblia dice que Cristo es espíritu, que el Padre es espíritu. Y el Ellen White dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, despojado de su personalidad humana. Entonces, el fruto del Espíritu ¿es qué? ¿Es el trabajo de quién? ¿De una parte, del Padre y de Cristo? ¿O es la obra de Cristo y de Padre juntos, obrando en el creyente, valga la redundancia? Yo soy la vid, y la vid significa el tronco, ¿verdad? Por lo tanto, si una mata, si un tronco es de mango, ¿qué será el fruto? Será mango. Si el tronco de un árbol, el tronco es una higuera, ¿qué fruto va a dar? Higo. Por lo tanto, el fruto va de acuerdo al tronco, a la raíz. Y Cristo dice, yo soy la vid. Y si Cristo es la vid, entonces el fruto del Espíritu, que va de acuerdo al tronco, ¿es la obra de quién? Es la obra de Cristo. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Si estás separado de mí, no vas a llevar fruto, pero si permaneces en mí, llevarás fruto. ¿Y quién es el que obra también? El otro que obra como labrador, el Padre. Solamente se menciona a Cristo como hijo. Él tiene poder para obrar en el creyente. Y el Padre como labrador. Y lo que sigue diciendo el siguiente versículo. El versículo 5 dice, yo soy la vid, lo vuelvo a mencionar, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es la obra de ¿quién? Cristo lo enseña fácilmente. Es Cristo Jesús. No es uno aparte. Porque Cristo con su presencia, con su divinidad, puede habitar y morar en tu corazón. Y si Cristo mora en tu corazón con su justicia, bueno, tú vas a dar fruto de acuerdo a Cristo. No a uno aparte por allí. Es de acuerdo a Cristo Jesús. Por eso que tú y yo debemos orar y pedir, Señor, dame la presencia de tu Hijo amado en mí. Pablo dice en Efesios que por la fe mora Cristo en el corazón. No es otro, es Cristo. Entonces, cuando tú estudias y evalúas las características de ese fruto, como dijimos, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, todas esas características son de Cristo, porque Cristo es la vid. Y si una rama que somos tú y yo estamos conectados a esa vid, entonces llevaremos frutos de acuerdo a la vid, al tronco. Si es una higuera, va a dar higo. Si es un olivo, va a dar aceituna. Y si la finalidad del llamado de Dios al ser humano, a ti y a mí, es para que seamos transformados a la imagen de Cristo, te pregunta entonces, ¿el fruto del Espíritu es la obra de quién? Hermano, no es de un tercero, es de Cristo Jesús, porque nosotros vamos a ser transformados a su imagen, a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Por lo tanto, no es otro. Cuando se habla del fruto del Espíritu, es el fruto de la obra de Cristo en ti. ¿Me explico? Porque el mismo Cristo dijo, yo soy la vid. Tienes que estar conectado es conmigo. Yo soy la vid. Y si estás conectado conmigo, llevarás fruto. ¿Y qué cualidad tiene ese fruto? Lo que dice Pablo en Gálatas. Amor, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Porque son cualidades de acuerdo al carácter de Cristo y del Padre Celestial. ¿Ves? Entonces, qué interesante que Cristo menciona que dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador.
ellos dos actúan en el ser humano, en el creyente. De Cristo nosotros recibimos la savia, esa fuerza, esos poderes, esos dones. Y el Padre, como labrador, ¿qué hace un labrador? Un labrador corta las ramas secas, riega la planta, la abona, le quita las ramas para que entre la luz del sol, para que reciba los rayos del sol, la riega, le echa agua, le canta, le habla a la planta para que dé fruto. Para que dé fruto conforme a qué? Al tronco que es Cristo Jesús. Ahí están los dos. ¿Es un misterio hablar de esto? No. No es un misterio. Está revelado. Cristo lo enseñó fácilmente. Cuando nosotros llegamos a dar fruto, ese fruto que habla Gálatas, cuando nosotros llegamos a dar fruto, cuando estemos conectados con Cristo. Que Él es la vid, Él es el tronco verdadero. Por lo tanto, cuando decimos el fruto del Espíritu, no es otra cosa, hermano y amigo, el fruto de Cristo. Tenemos que procurar estar conectados con Cristo Jesús. Así que el fruto del Espíritu es la obra del Padre y de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Y muchas gracias a Cristo Jesús. José Giraldo Contreras dice: amén, un solo Dios verdadero y un Señor. Así es, Cristo Jesús. Muchas gracias nuevamente por escribir, hermano. Ahora, mira, cuando hay una forma como Cristo se presenta en Apocalipsis, que es como un león, hablando de la omnipotencia de Cristo, como león de la tribu de Judá. Porque recuerda, aunque él era cordero, hablando de su parte humana, y como un cordero inmolado, él seguía siendo Dios, ¿ves? Y se presenta como un león, que hace referencia a su omnipotencia, Dios Todopoderoso. Pero ese cordero tiene unas características. Bueno, es un versículo que lo hemos analizado, pero yo lo retomo para que veamos, para que nos confirmemos cada vez esa cualidad que tiene ese cordero, que ese cordero tiene 7 ojos. Y que eso no está allí para llenar un espacio. ¿Me explico? Cuando dice que tiene 7 ojos, eso tiene una implicancia, tiene una importancia acerca de Cristo, de un atributo y una cualidad de Cristo Jesús. Y la misma Biblia te dice qué significa esos 7 ojos. Dice que tiene 7 ojos. En los estudios anteriores, que yo te invito a que lo veas, la Biblia te muestra que los ojos, bueno, el número 7 significa perfección, completo. Es un perfecto espiritualmente. Y hemos visto que la misma Biblia te enseña que ojos representa o significa conocimiento. Por eso que es omnisciente. Todo lo conoce. Pero la Biblia también enseña que ojo hace referencia a omnipresencia. Por eso dice 7 ojos de Dios enviado a la tierra. Omnipresencia. Todo lo conoce y puede estar en cualquier lugar. Vamos a ver de nuevo ese versículo de Apocalipsis. Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 ojos. 7 cuernos, hablando de la autoridad del gobierno de Cristo. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mira lo que sigue Zacarías. Dice Zacarías capítulo 4 versículo 10 acerca de los ojos. Dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Estás viendo? Que es omnipresencia. Y Pablo en Colosenses dice que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, si Cristo es divino, participa de la misma naturaleza del Padre, tiene los atributos del Padre: la omnipresencia, la omnisciencia, omnipotencia,
Y de esta forma entonces Cristo obra. El mismo Cristo no es otro, el mismo Cristo obra en el creyente. Y te repito, aunque sea presencia invisible, es Cristo mismo. Hemos visto que el Espíritu Santo es mismo Cristo despojado de su personalidad humana. Entonces, mira lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses. ¿Te recuerdas que cuando se habla de las obras de la carne está en plural? Obras de la carne. Y te menciona una serie de actos o de pensamientos, de actitudes y de prácticas que son pecados. Y luego te habla del fruto, que es en singular, del fruto del Espíritu, que va de acuerdo a la ley de Dios. Mira lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses. Capítulo 3, versículo 5 al 11 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas, que la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mira lo que dice el versículo 10. Y revestido del nuevo. Te menciono una serie de pecados, una serie de prácticas que van en contra de los principios de Dios, que son obras de la carne, frutos de la carne, y luego te menciona ahora la contraparte. Dice, revestido del nuevo, en singular, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿La imagen de quién? La imagen de Cristo. Revestido del nuevo. Qué interesante que también Pablo en Romanos 13:14 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo tanto, ese nuevo hombre que menciona Pablo en Colosenses, dice, el cual conforme a la imagen de lo creó. ¿Es la imagen de quién? De Cristo Jesús. Cristo lo creó con su vida santa aquí en la tierra, que venció el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia, ese nuevo hombre, se transforme en nosotros. Dice, la imagen del que lo creó se va renovando hasta ¿qué? Hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, ahora aquí te menciona, Cristo es el todo y en todos nosotros. Te pregunto entonces, ¿el fruto del Espíritu es el fruto de quién? De la obra, de la justicia, del poder, de la santidad de Cristo Jesús. Jesús mismo obrando en el creyente. Cristo es el todo y en todos, por medio de su presencia divina. Por lo tanto, hermano querido y amigo, el fruto del Espíritu no es otra cosa que la obra de Cristo en ti. Cristo mismo, con el Padre Celestial. El siguiente versículo que vamos a ver ahora está en 2 Corintios 3:17, que dice, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ese versículo ya lo vimos. El Señor está haciendo referencia a Cristo, porque Cristo es el Espíritu. Versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y el Señor dijimos que era Cristo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de ¿quién? De Cristo, como por el Espíritu del Señor, que es el mismo Cristo. Entonces, el fruto del Espíritu ¿es qué? Es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo en ti, junto con el Padre, que es labrador. Entonces, ¿qué significa que el Padre sea labrador? Si Cristo es la vid, es el tronco, las ramas somos nosotros. Y si el fruto es la imagen de Cristo en nosotros, porque el fruto va de acuerdo al tronco. Entonces, el fruto del Espíritu no es otra cosa que el fruto de la obra de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace un labrador? Como te dije, el labrador corta las ramas secas, abona,
le echa agua, lleva la planta para que entre los rayos del sol, y eso es lo que hace el Padre Celestial con nosotros. Él permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que la imagen de Cristo se transforme en nosotros, para honra y gloria de Él, del Padre. Él obra también, Él permite ciertas cosas con amor para nuestro bien. ¿Sí? Él quita todo defecto que no vaya de acuerdo a sus principios, para que nosotros no solamente estemos capacitados, habilitados para vivir en esa tierra nueva donde mora la justicia, sino también para que le demos gloria y honra a Él por la eternidad. Tanto aquí en la tierra, ahora, como también ante los seres celestiales. Entonces, el fruto del Espíritu es la obra tanto de Cristo como el tronco. De Él recibimos la savia, de Él recibimos esos dones, esos poderes para vivir conforme a la ley, para gloria y honra de Dios, y también la obra del Padre como labrador. Ahora vamos a ver estas citas. Para terminar, dice el deseo de toda la gente en la página 631. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos ¿a quién? A Jesús, y recibir de Él. ¿Recibir de quién? De Él, no de otro, querido amigo y hermano. No es de otro, es de Cristo. Así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. Porque el fruto va de acuerdo al tronco. El fruto del Espíritu es el fruto de Cristo. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo, repito, no es otro, así comunica Cristo mismo, es Cristo, la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Cristo mismo comunica la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, ahí está de nuevo, no está unida a otro. Mientras el alma esté unida con Cristo literalmente, no hay peligro de que se marchite o decaiga. Entonces el fruto del Espíritu no es otro que el fruto de la obra de Cristo mismo en ti. Y tú puedes recibir esa savia, que es fe, fuerza y perfección de su propio carácter, para honra y gloria del Padre, porque el Padre es el labrador. Ahora vamos a ver aquí con lo que dice acerca de la obra del Padre. El deseo de toda la gente en la página 632, la anterior es 631, ahora la 632, mira lo que dice. Con solemne ternura Jesús explicó el propósito del labrador. Aquí el labrador, y recuerda que el labrador es el Padre. La poda causará dolor, pero es el Padre quien la realiza. No es otro. Cristo mismo dice que es el Padre. La sierva del Señor dice, es el Padre quien realiza, no es otro. Pero es el Padre quien realiza esa poda. Él no trabaja con mano despiadada y corazón indiferente. Hay ramas que se arrastran por el suelo y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales en que sus zarcillos se han enredado. Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo que desvía de la fruta la corriente vital debe ser suprimido. El exceso de crecimiento debe ser cortado para que puedan penetrar los sanadores rayos del sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Dice el Antiguo Testamento que es Cristo. El labrador poda lo que perjudica, a fin de que la fruta pueda ser más rica y abundante. Entonces te pregunto, ¿quiénes son los seres que trabajan en el creyente para que dé el fruto? Cristo, el tronco, de quien se recibe la savia, y el Padre, que es el labrador. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, y alabado sea Cristo Jesús, que lo explicó claramente. Se lo explicó a los discípulos, y es una enseñanza
Es una explicación que necesitamos también entender tú y yo. Porque te repito, Babilonia se ha encargado de crear un mundo de dioses falsos. Pero la palabra, la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios y el mismo Cristo Jesús nos enseña acerca del Dios verdadero. Es importante conocer. Es importante conocer el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, porque el verdadero creyente va a dar fruto de acuerdo a Cristo Jesús, que es la vid. Entonces, no nos confiemos, querido amigo y hermano, no nos confiemos que porque nuestros nombres esté escrito en un libro de la iglesia o de alguna iglesia, ya estamos salvos. No. Muchos pueden tener sus nombres escritos en los libros de la iglesia, pero no están dando fruto de acuerdo a Cristo Jesús y al Padre, que es el labrador. ¿Me explico? Entonces yo te aconsejo, y eso también lo tomo para mí, lo que dijo David, lo que dice Pablo. Ellos dijeron, examínate si estás conforme a la fe. Y David dijo, Señor, examíname si ando en buenos caminos, en buenos pasos. ¿Me explico? Entonces esto es para que nos examinemos. Para que nos examinemos si estamos dando frutos de acuerdo a la vid, al tronco, que es Cristo Jesús. No de otro, sino de acuerdo a quién? A Cristo. Y la obra del Padre en ti y en mí. Voy a terminar leyendo los últimos comentarios antes de terminar. Dice Alejandro Arango, qué verdad tan bonita y tan importante. Yeshua, el Hijo, antes de tomar la forma humana, no es un rol o papel como inventó Roma en su dogma del siglo IV. Así es, Cristo Jesús ya era Hijo de Dios antes de venir a la tierra, y eso lo dice claramente la Biblia. Gracias, Alexander, gracias por escribir, Dios te bendiga. Y Michelle Ripoll dice, excelente tema, gloria a Dios por su palabra. Así es, gloria a Él por su palabra y su misericordia. Dios te siga bendiciendo, amén. Igualmente a usted, hermano, dice, para que siga haciendo bendiciones a través de su santa palabra. Un abrazo a la distancia, Daniel Primera. Muchas gracias, hermano. Igualmente para usted, muchas gracias por esas palabras y buenos deseos. Dios les bendiga a usted y a su familia, y gracias por escribir y por estar allí. Y Andrea Ramallo dice, abrazo desde Uruguay. Dios los siga bendiciendo y guardando siempre. Saludo a toda la red de venir, Andrea y Yul Tarragona. Muchas gracias, Andrea, hermana. Dios le bendiga a usted también. Muchas gracias por ese abrazo. Un abrazo para usted y su familia. Gracias por escribir, por estar allí. Soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factor. Es un placer para mí estar con usted y compartir estos temas, esperando que sea de bendición para ti y que también tú se lo puedas explicar a otras personas. Y recuerda, la diapositiva está allí en la descripción del video y las puedes descargar si quieres seguir estudiando este tema importante. Dios te bendiga. Un abrazo y lo vemos en la próxima.